El video que les voy a presentar el día de hoy es la instalación de un disco duro con cable IDE y SATA. Espero que les guste y así que comenzamos. Les voy a hablar una parte teórica. ¿Qué son los cables SATA? Los SATA utilizan una cinta de conexión más fuerte y con menos conectores, permite una mayor velocidad de transferencia. Por lo general, el cable IDE es un tipo de cable que generalmente es gris, que se utiliza para conectar un conector IDE de la placa madre hacia un dispositivo de almacenamiento. ¿Cómo podemos saber que el disco duro es adecuado para nuestro equipo? Por supuesto, el disco duro al instalar, depende del soporte de la motherboard o de la placa base de nuestro equipo. Tenemos que tener precauciones antes de conectar nuestro disco duro, ya que en ellos vamos a conectar el disco duro para SATA o IDE. Todos los discos duros poseen dos conexiones en el cable de datos y el cable de almacenamiento. Como podemos ver en la siguiente imagen, está ya sea en esclavo o maestro o simplemente la configuración de diseño según cómo va. En la conexión de los discos SATA es algo más sencillo. El cable y los conectores son más robustos y no requieren de configurarlos a máster o a esclavo. Como podemos ver en la imagen, tienen, dependiendo de la capacidad y de la velocidad de transferencia, es la máxima teóricamente 40%. ¿Cómo saber que el disco duro soporta la motherboard? Se identifica de la placa base, los conectores de los discos IDE o SATA, que es fácil si queremos saber si el motherboard lo soporta. En la parte de atrás se verifica el estado de la conexión de los discos después de instalar correctamente los discos. Lo ideal es entrar al setup del equipo para verificarlo. Normalmente este es una imagen donde muestra que se conectó el disco duro, pero prácticamente no está leído, no lo reconoce. De todos modos, si esto llegara a pasar, bastará para esto dar 2 clics a la unidad del explorador y seguir las instrucciones del mismo. Como pueden ver en este video, se ve prácticamente el disco duro que está completamente lleno y el almacenamiento está literalmente lleno, así que sin preámbulo alguno estaré diciéndoles cómo se instala un disco duro. Como podemos observar, el almacenamiento era de 500 GB y ya estaba completamente sin espacio. Ahora el formato de este es de prácticamente de 3,5 pulgadas o diferente a las de normalmente con el famoso SSD o disco duro, que tienen un formato más pequeño de 2,5 pulgadas. Seguimos con ello. En este disco podemos ver los conectores, el esclavo donde conectaremos en una de las fuentes. Todas las fuentes tienen para conectar menos, o sea, los discos duros. Y podemos ver también que este otro conector es el esclavo maestro, es para el cable SATA, que ahí pasará toda la información a la placa base. Y como volvemos a recordar, el primer conector es para esclavo y el segundo es maestro.
Ya teniendo en cuenta todo esto, primero para trabajar en un lugar más cómodo, lo colocamos sobre la mesa, quitamos lo que es la tapadera de la CPU. Ahora bien, después de haber retirado la tapadera, bueno, normalmente en esta parte lo desmontamos con un destornillador. A la hora de sacar los tornillos, los podemos comprar en una tienda, claro, pero normalmente estos otras cajas normalmente traen un tornillo para como soporte, así se nos hace la vida más fácil. Por un lado conectaremos el cable SATA por un extremo a la placa base y por el otro extremo lo colocaremos al disco duro. En segundo lugar, localizamos el cable de alimentación y con este resultado cerraremos completamente el CPU. Aparentemente hay una sorpresa. Aquí, como podemos ver, que no aparece el disco duro, que prácticamente fue como que si no lo hubiéramos instalado, pero no hay problema. Es porque nuestro disco duro no tiene formato. Y lo único que tenemos que hacer para que aparezca es darle formato. Para ello abrimos administración de herramientas, le damos clic en ello y aparentemente nos aparecerá una ventana y prácticamente nos aparecerá en el mismo estado que en el video anterior cuando explicaba del formateo del disco duro. Luego le damos clic sobre el panel, nos aparecerá a todo le damos sí, sí, sí y listo. Vemos que ahora lo tenemos completamente en uso. Espero que les haya gustado. Este es mi video. No se olviden de dejar su like y suscribirse.